Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. ¿Quieres hablar sobre tu tiempo libre, pero te falta vocabulario? Entonces este video es para ti. Hoy vas a aprender expresiones y vocabulario útil a través de conversaciones cotidianas. Comencemos. 1. Hablar del fin de semana. ¿Qué hiciste el fin de semana? El sábado me quedé en casa, descansé y también hice algunas tareas domésticas, como limpiar la casa y lavar la ropa. El domingo salí con mi amiga Camila a caminar y a comer algo. ¡Qué bien! Me alegra saber que saliste un poco porque tú pasas mucho tiempo en casa. Exacto. Ella me invitó a salir y fue muy bueno. Hablamos de todo un poco y nos reímos mucho. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? ¡Qué bueno! Por mi parte, el sábado tuve que trabajar todo el día, pero el domingo temprano visité a mis abuelos. ¡Qué lindo! Cuéntame más. Mi abuela me preparó mi comida favorita. Después, mi abuelo y yo jugamos cartas. Todo fue muy divertido. ¿Hacía mucho tiempo que no los veías? Sí, hacía 6 meses que no los veía. Entiendo. Con tantas responsabilidades, es difícil tener tiempo. 2. Hablar de mis planes. Felipe, ¿qué planes tienes para este fin de semana? El sábado me voy a quedar en casa, pero el domingo tendré una visita. Mis 3 mejores amigos vendrán a mi casa. Hace meses que no nos vemos. ¡Qué bien! ¿Van a hacer algo especial? Sí, primero vamos a almorzar juntos y después iremos a jugar billar. ¡Qué bien! ¿Dónde viven ellos? Luis y Bruno viven a 3 horas en carro. Tomás vive aquí mismo, pero al otro extremo de la ciudad. Entiendo. Me alegro mucho por ti. Espero que se diviertan mucho. Gracias. ¿Y tú tienes planes? Sí, voy a pasar tiempo con mi novio. El sábado por la tarde haremos un picnic en el parque y el domingo iremos a comer y a ver una película. Suena tranquilo y divertido. Es importante divertirnos un poco, ¿no lo crees? Exacto. ¿Y nosotros? ¿Cuándo podemos tomar un café? Puede ser el viernes, después del trabajo. ¿Qué te parece? 3. Hablar de mis pasatiempos. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta mucho cocinar y mirar videos en Internet. También veo series y películas los fines de semana. Entonces, ¿te gustan más las actividades de interior? Exacto. No soy mucho de salir. ¿Y tú? Entiendo. Yo prefiero hacer actividades al aire libre. Normalmente salgo a caminar, a correr o a montar en bicicleta. ¡Qué activo eres! Me gustaría ser como tú. Sí, me encanta estar activo. Normalmente me aburro en casa. En mi caso, mi trabajo es muy agotador y estresante. Por eso, en mi tiempo libre, me gusta hacer actividades tranquilas. Te entiendo. ¿Y qué tipo de videos te gusta mirar en Internet? Me gustan mucho los videos de idiomas, recetas y decoración. Ah, interesante. Entonces seguro cocinas muy bien. Más o menos. Cuéntame,
¿Qué idiomas estás aprendiendo? 4. Hablar de viajes. Daniel, ¿cuándo fue la última vez que viajaste? La última vez fue en diciembre. Viajé al extranjero para pasar la Navidad con mi familia. ¡Qué bonito! ¿A qué país viajaste exactamente? Fui a Costa Rica. Allá viven mis padres. Además, tengo una hermana que vive en Panamá, y como está cerca, también la visité. ¡Qué genial! ¿Cuánto tiempo te quedaste? Me quedé una semana con mis papás y 3 días con mi hermana. ¡Qué bueno! ¿Qué hicieron durante las fiestas? Además de comer mucho, visitamos algunos lugares turísticos en familia. Me parece que fue muy especial. ¿Cuándo piensas regresar? No tengo planes todavía, pero mis padres prometieron visitarme pronto. ¡Qué bueno! Así ellos podrán conocer tu ciudad. Sí, esa es la idea. ¿Y tú, qué hiciste en tus vacaciones? Yo no viajé. Aproveché para tomar clases de natación. No está mal. ¿Cómo te fue? Aprendí a nadar bastante bien, lo suficiente para no ahogarme. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! ¿Cuándo vamos a la playa? Muy pronto. Primero necesito practicar un poco más. 5. Hablar de compras. Ricardo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste de compras? La semana pasada fui a un centro comercial para comprar algunas cosas para el hogar. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿Qué compraste? Compré una cortina nueva para la sala, una lámpara de mesa y una zapatera. ¡Qué bien! ¿Fue difícil encontrar lo que buscabas? No, lo difícil fue encontrar algo bueno y barato. Entiendo. La calidad no siempre es barata. Te cuento que yo también fui de compras el sábado. ¿Qué compraste? Compré ropa de invierno. Compré un pantalón, una chaqueta, una bufanda y un pijama lindo y abrigador. ¡Qué bien! ¿Encontraste buenas ofertas? Sí, por suerte. ¡Qué bien! Ya estás lista para el frío intenso. ¿Qué vas a hacer mañana? Nada. Mañana es mi día libre. ¿Quieres hacer algo? Sí, ¿qué tal si vamos al cine? 6. Hablar de películas y series. ¿Te gusta ver películas en tu tiempo libre? Sí, de hecho, ayer vi una comedia muy divertida. Me dio mucha risa. ¡Qué bien! ¿De qué se trata? Se trata de una madre y una hija que tienen muchas discusiones porque no entienden la vida de la otra. Un día se despiertan y están en el cuerpo de la otra. Es decir, la hija en el cuerpo de la madre y la madre en el cuerpo de la hija. Comienzan a vivir la vida de la otra persona y, poco a poco, entienden que no es fácil ser la madre ni ser la hija. Después de todo eso, comienzan a entenderse mejor. Suena muy divertido. Exacto. Ellas viven experiencias muy graciosas. Quiero verla también. ¿También miras series? Sí, pero muy poco, porque cuando comienzo a mirar una, no puedo parar hasta terminar todos los episodios. A mí me pasa lo mismo. El mes pasado, Vi una serie de 5 temporadas y la terminé de ver en 2 semanas. ¡Qué locura! ¿Puedes recomendarme una buena serie? Antes de continuar, si este video te está ayudando, puedes apoyarme con un me gusta. No cuesta nada y ayuda mucho al canal. Y suscríbete para continuar aprendiendo español con nosotros. Continuamos. 7. Hablar de deportes. Leonardo,
¿Haces deporte en tu tiempo libre? Sí, me gusta jugar tenis, baloncesto y fútbol. No juego todos los días, pero trato de hacer deporte los fines de semana. ¡Qué bien! ¿Cuál de esos deportes te gusta más? Creo que el tenis. Me parece divertido y más tranquilo. ¿Y también te gusta mirar otros deportes en la televisión? Sí, claro. Me gustan los deportes acuáticos, los deportes de hielo y los deportes de motor. Soy amante de los deportes. Ya veo. ¿Miras deportes solo o con amigos? Depende. A veces los veo solo en casa, pero cuando hay un partido importante, prefiero reunirme con amigos. ¿Y tú? En mi caso, yo no veo deportes, pero hago natación y caminatas en mi tiempo libre. ¡Qué interesante! Dicen que nadar es un ejercicio completo para el cuerpo. Exacto. No tengo que preocuparme por hacer varios tipos de ejercicios. Muy bien. Yo solo nado cuando voy a la playa. ¿Cuándo hacemos una caminata juntos? 8. Hablar de música y libros. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar en tu tiempo libre? Normalmente escucho salsa, pop, música romántica y música instrumental. ¡Qué bien! A mí también me encanta la salsa. Pongo salsa para divertirme y música instrumental para trabajar o relajarme. Entonces tenemos gustos similares. ¿También te gusta ir a conciertos? No mucho. No me gustan los lugares llenos de gente. Cuando quiero escuchar música en vivo, voy a un bar. ¿Y tú? ¿Vas a conciertos? Entiendo. Sí me gustan los conciertos, pero no voy mucho. Las entradas son muy caras normalmente. Exacto. ¿Y te gusta leer en tu tiempo libre? Sí, mucho. Me encantan los libros basados en hechos reales, las novelas románticas y las novelas de aventura. Muy buenos géneros. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El último libro fue El alquimista. Es un libro inspirador. ¿De qué se trata el libro? La historia narra la vida de Santiago, un joven de Andalucía, en España, quien comienza un viaje difícil por el desierto buscando un tesoro. Suena interesante. ¿Quién es el autor? Es Paulo Coelho, un escritor brasileño muy famoso. ¿Entonces me lo recomiendas? Sí, te lo recomiendo mucho. Te va a encantar. 9. Hablar de la playa. ¿Qué hiciste el sábado? El sábado fui a la playa con unos amigos del barrio. ¡Qué bien! Cuéntame más. Nos quedamos casi todo el día y nos divertimos muchísimo. ¿Qué hicieron allá? Primero, caminamos por la playa y tomamos muchas fotos. Después, nadamos, comimos helados, hicimos un picnic y construimos un castillo de arena. ¡Qué relajante! ¿Cómo estaba el tiempo? Estaba soleado y hacía mucho calor. ¿Ah, sí? ¿Cuántos grados hacía? Hacía como 35 grados. ¡Qué rico! Me encantan los días calurosos. Hace tiempo que no voy a la playa. ¿Y si vamos juntos la próxima vez? Claro, podemos ir el próximo domingo, si hace buen clima. Perfecto. ¿Qué te parece si invitamos a Bruno y a Julia? Me parece genial. Es más divertido ir en grupo. Les escribiré más tarde. 10. Hablar de ejercicio físico. ¿Haces ejercicio en tu tiempo libre? Sí, bastante. Me gusta levantar pesas, salir a correr o trotar en el parque. ¡Qué bien!
¿Cuántas veces por semana haces ejercicio? Normalmente 4 o 5 veces. Me ayuda mucho a estar en forma y a reducir el estrés. Sí, eso es verdad. ¿Sientes que hacer ejercicio te da más energía? Sí, me hace sentir como nuevo. Además, aprovecho esos momentos para escuchar mi música favorita. ¿Y tú? ¿También haces ejercicio? Sí, claro. Es parte de mi rutina diaria. Así se habla. ¿Qué tipo de ejercicios haces normalmente? Hago bastante cardio, baile, yoga y pilates. Además, hago sentadillas para tener unas piernas fuertes. ¡Wow! Entonces te cuidas mucho físicamente. ¿A qué hora haces ejercicio? 11. Hablar de los quehaceres del hogar. ¿Qué vas a hacer mañana sábado en tu tiempo libre? Uf, tengo muchas cosas que hacer en casa. Primero, voy a lavar el carro y después voy a aspirar las alfombras. ¿Eso es todo? Sería bueno, pero no. También voy a organizar mi cuarto y sacar la basura. ¿Y tú qué vas a hacer? Entonces estarás muy ocupado, como yo. Yo también voy a hacer los quehaceres del hogar. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer exactamente? Primero voy a barrer y trapear. Después tengo que limpiar el polvo. Los muebles están muy sucios. ¡Qué aburrido! ¿Qué más vas a hacer? También voy a planchar y doblar la ropa. Son muchas cosas. ¿Vas a hacer todo eso sola? No, mi hermana va a ayudarme. Ah, qué bueno. Y para olvidar los quehaceres, vamos a cenar fuera por la noche. ¿Aceptas mi invitación? Claro, pero solo si hablamos de cosas divertidas. 12. Hablar de eventos culturales. Mónica, ¿te gusta ir a eventos culturales en tu tiempo libre? Sí, muchísimo. Me encanta ir a galerías de arte, exposiciones, museos y teatros. ¡Qué interesante! ¿Vas con frecuencia a esos lugares? Sí, por lo menos una vez al mes. Me gusta aprender cosas nuevas y ver diferentes estilos de arte. ¿Y a ti? A mí también me gustan las actividades culturales, pero no tanto los museos o galerías. Yo prefiero los festivales de gastronomía nacional e internacional. ¡Qué rico! Yo nunca fui a un festival gastronómico internacional. Podemos ir la próxima vez. Es muy interesante probar platos de otros países. Además, casi siempre hay música y un buen ambiente. Me encanta la idea. Quiero ir contigo la próxima vez. Sería genial. Por cierto, hay una feria de libros mañana. ¿Te gustaría ir? Me encantaría, pero mañana estaré ocupado todo el día. 13. Hablar de deportes extremos. Pedro, ¿qué hiciste el verano pasado? Hice algunos deportes extremos. Fue increíble. ¡Qué valiente! ¿Qué deportes hiciste? Primero, mis amigos y yo fuimos a la montaña. Allá hicimos ciclismo de montaña y después escalamos una roca gigante. ¡Qué intenso y salvaje! Sí, un poco, pero también fue muy divertido. Y eso no es todo. Además, hicimos paracaidismo por primera vez. ¿Te lanzaste en paracaídas? ¡Qué miedo! No puedo creerlo. Sí, al comienzo sentí miedo y vértigo,
pero después me emocioné mucho. Fue una experiencia inolvidable. Veo que te encantan los deportes extremos. Sí, me fascinan, y ya tengo varios planes para el próximo invierno. ¿En serio? Cuéntame más. Voy a ir a los Alpes franceses. Quiero hacer esquí y snowboard. Me encanta ver esos deportes en televisión. La nieve crea un escenario fantástico. ¿Desde cuándo practicas esos deportes? Desde mi adolescencia. Siempre me gustaron. Otro deporte que también quiero hacer es el alpinismo, pero es más peligroso y no tengo valor. Sin duda. Yo prefiero mirar esos deportes desde mi sofá. Felicitaciones por quedarte hasta el final. Recuerda que puedes acceder a las transcripciones en PDF para practicar vocabulario, repetir, leer y anotar con más facilidad. Además, si tienes dificultad para pronunciar, memorizar vocabulario, hablar sin bloqueos o quieres practicar los verbos irregulares, el subjuntivo, el imperativo y más en conversación, ya puedes reservar una sesión individual conmigo por Zoom. La información está en la descripción. ¡Hasta pronto!